continuar con el servicio. Antes de continuar, les queremos dar una invitación el día 21 de noviembre. Vamos a celebrar nuestro servicio del Día de Gracias. Sé que todos estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo en nosotros. Y este día 21 de noviembre los invitamos a aquel que no tenga dónde venir. Están las puertas abiertas. Vamos a hacer un servicio, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho y aún por todo lo que no ha hecho. Dios se merece darle gracias en todo momento. Aquel que quiera venir es bienvenido el día 21 de noviembre. Vamos a estar aquí celebrando el Día de Acción de Gracias. Es un día muy importante, donde todos los días les tenemos que dar gracias a Dios, ¿cierto? Pero qué lindo que este estado, este país, haya apartado un día para dar gratitud. Y de eso se trata, dar gracias. Ahora, nosotros anhelamos con todo nuestro corazón de que cada uno de ustedes cumplan el propósito de Dios en la vida de ustedes. Que nada los detenga en ese propósito que Dios puso en la vida de ustedes. La semana pasada compartimos de Nehemías, hablamos de Nehemías, cómo Nehemías se atrevió a creerle a Dios y fue a levantar los muros una vez más. Pero también a veces, yo sé que a veces nos va a costar hacer el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque siempre se va a levantar algo contra nosotros. Siempre va a venir el temor. Y el temor es una emoción que si no se aprende a manejar, el temor nos puede esclavizar y no puede dejar a la gente avanzar hacia los propósitos que Dios tiene en su vida. Ahora quiero introducirme al mensaje del día de hoy, diciendo que nosotros tenemos un enemigo que no nos quiere dejar que nosotros usemos los dones, usemos los talentos que Dios nos ha dado, que nosotros podamos avanzar a llegar al propósito de Dios en nuestras vidas, dar esos dones que hemos recibido por gracia de Dios. Y ese enemigo que siempre se va a levantar con nosotros y se ha levantado hoy en día es el temor. Y el temor siempre va acompañado con la confusión. Cuando hay temor hay confusión. Y hoy quiero hablarte de eso, quiero hablarte del temor. Quiero hablarte de la confusión. Porque siempre el temor va a llegar acompañado con la confusión. ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué me llegó esto? Y ahí nos confundimos todos y no sabemos qué hacer y no nos deja avanzar. En Romanos 8, versículo 15, dice la palabra de Dios así. Dice, pues no habéis recibido, dice, el espíritu de esclavitud. Dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, dice, el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Me encanta este versículo, me encanta este texto porque dice, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual hoy tú y yo podemos aclamar a Dios, Abba, Padre. Ahora, el temor es un espíritu. Y el temor tiene un propósito. Ese temor tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es? El mismo texto lo dice. Su propósito es esclavizarte. No dejarte avanzar. Ahora, y por ende, no dejarte usar de tus dones, de tus talentos que Dios te dio. El temor no te deja avanzar. El temor te deja inmóvil. El temor te deja paralizado. No te deja pensar. No te deja actuar. Por eso dice la palabra de Dios que no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Y ese espíritu, el espíritu del temor, lo que hace es que te va a esclavizar. Ahora, déjame explicarte algo sobre el temor. La escritura dice en Santiago 5, versículo 12, dice así la palabra de Dios. Elías, dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ahora, si ustedes conocen la historia de Elías, este texto está hablando del profeta Elías, que fue un hombre usado por Dios. Fue un hombre que Dios lo usó tremendamente, pero también era un hombre que a veces se dejaba dominar por sus emociones. Y este fue el caso por el temor. Ahora, Elías un día retó a 850 profetas de Baal. Y todos han escuchado la historia. Nehemías va y lo reta. Y retó 850 profetas de Baal, que eran dioses falsos. Y Elías oró al cielo para que cayera fuego del cielo sobre el altar de Elías. Y eso le dio el derecho a Elías a cortarle la cabeza a todos los 850 profetas. Pero después de esto me llama mucho la atención,
Porque Elías ya había destruido a 850 profetas falsos. Todos sabían que Elías era usado por Dios, pero Elías escuchó algo. Y el temor siempre va a venir por lo que nosotros escuchamos. La confusión siempre va a venir por lo que nosotros escuchamos. Elías escuchó algo que se llenó de temor y se llenó de confusión. Y todos pueden decir, hermano José, pero si era Elías, el profeta de Dios, ¿cómo es posible que tuvo temor? Lean la historia en Primera de Reyes, versículo 19, del capítulo del 1 al 4, dice así, dice, Acab y se le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada, les había cortado la cabeza. Ahora yo no sé qué tanta fuerza tenía Elías para cortarle la cabeza a 850 profetas. 850, no fue ni a 1, ni a 5, ni a 10, fueron a 850 personas, profetas falsos. Versículo 2 dice, entonces Jezabel envió a un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú le quitaste la vida a ellos. Elías se asustó, tuvo mucho miedo y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó, dice, a Bersaba, que era de Judá, dejó ahí a su criado, versículo 4, y caminó por todo un día en el desierto. Y esto me llama mucho la atención, porque cuando hay temor en tu corazón, cuando hay confusión en tu corazón, estamos en medio del desierto. Elías se llenó de miedo, se llenó de temor, y dice que se fue a caminar todo el día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó ahí en una sombra con ganas de morirse. ¿Cuántas veces nos hemos sentido de esta manera? Cuando estamos en medio del desierto, cuando estamos llenos de temor, cuando estamos en medio de la confusión, nos queremos morir. A Elías le pasó lo mismo. Elías se quería morir. Y fíjate lo que le dice Elías a Jesús, al Señor. Estoy harto, Señor. Protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Elías en un día fue un hombre valiente que retó a 850 profetas delante de todo el pueblo de Israel, y al siguiente día se llenó de temor. ¿Por qué? Porque una mujer le mandó a dar un mensaje a Jezabel y le dijo que lo iba a matar, que le iba a suceder lo mismo que le sucedió a los 850 profetas. Y Elías roga a Dios para que le quite la vida. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Un día nos sentimos valientes, un día nos sentimos guerreros, un día nos sentimos fuertes, nos creemos el Superman, el Batman, la Mujer Maravilla, para echar nuestros dones, nuestros talentos, para pelear por nuestra vida, para pelear por nuestro proceso de restauración. Y al siguiente día nos quedamos paralizados por el miedo. O nos quedamos paralizados por las circunstancias, o por la crisis que estamos viviendo, y nos olvidamos lo que Dios hizo el día anterior. Andamos de capa caída, sin ganas de hacer nada, desanimados, angustiados, temerosos. Pero está bien, eso es normal. Y que eso es normal, que los seres humanos tengan temor, es normal. Lo que no es normal es que tú actúes, o que dejes de actuar el temor dentro de ti. Que el temor tenga una función dentro de ti. Eso no es normal. Es normal que tú te sientas con temor. Yo me he sentido con temor muchas veces. Lo que no es normal es que dejes que el temor actúe en ti, que el temor se llene de ti. Ahora, no es correcto ni hacer ni dejar de hacer por temor. El temor no debe de dirigir nuestras vidas y ninguna otra cosa de nuestras emociones. Ahora, la palabra nos enseña que no debemos de andar por nuestras emociones. No nos debemos de mover por nuestras emociones, sino por fe. Ahora, las emociones son provocadas por nuestros sentidos, por la vista, por el oído, ¿cierto? Ahora, Elías le provocó temor por lo que oyó de Jezabel. Ella le había hablado al oído, enviándole un mensajero a Elías. Y Elías se llenó de temor por lo que él escuchó. Ahora, porque si la fe, escúchame bien esto, porque si la fe viene por el oír,
Y lo tremendo de esto es que el temor también viene por el oír. Porque el temor es una fe negativa. Lo que crees te viene. Ahora, la fe es una certeza de lo que esperas, ¿cierto? Que te pase. Pero si tienes temor es porque tienes la certeza en tu interior, en tu corazón o en tu mente, que eso te va a suceder. Tenemos el ejemplo de Job. En Job 3, versículo 25 dice: porque el temor que me espantaba, dice Job, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Y muchas veces nos pasa eso. ¿Cuántas veces nos llenamos de temor? Y me van a quitar el trabajo. Y al siguiente día, ¡pum!, te quedas sin trabajo. Y me voy a enfermar. Y al siguiente día, ¡pum!, te enfermas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el temor que esperaba, dice que me esperaba, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Los temores vienen de adentro. Escúchenme bien esto. Y cada conflicto que nosotros tenemos vienen de afuera. Y el mismo, híjole, se llama aquí 2 de Corintios, no lo escribí. Se llama aquí 2 de Corintios, luego les digo el texto. Dice, cuando llegamos de Macedonia, dice, no hubo descanso para nosotros, hablando el apóstol Pablo. Dice, enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas, con atribulaciones por fuera y temores por dentro, dice. Ahora, los conflictos, las tribulaciones, las circunstancias difíciles vienen de afuera de nosotros. Y eso no es el problema es que dentro de nosotros es donde están los temores o donde vienen los temores. Ahora, los barcos, ustedes han visto los barcos no se unen por el agua que lo rodea, ¿cierto? Ahora, los barcos se unen por el agua que le entra dentro del barco. Es igual. Ahora, si tú dejas entrar a tu corazón el temor y las circunstancias que estás viviendo, eso va a hacer que tú te hundas. No te va a hundir lo que está a tu alrededor, sino lo que tú le permitas que entre a tu corazón es lo que va a hacer que tú te hundas. Tú puedes estar en medio de muchas circunstancias, de muchas crisis que estás viviendo, de muchos problemas, pero mientras no le dejes entrar a tu corazón, no te va a hacer nada para que tú te hundas. 2 de Corintios 7:5. 2 de Corintios 7:5, ahí está. Ahora, recuerda, no siempre se recibe lo que uno espera, pero siempre se recibe lo que uno necesita. Yo no voy a recibir lo que yo espero muchas veces, pero sí estoy recibiendo lo que yo necesito hoy en día. Bueno, entonces ya aprendimos que el temor es una fe falsa, una fe negativa, una fe oscura, pero funciona como la fe. Ahora, si crees que te va a pasar lo bueno, eso vendrá para nosotros, como miramos el texto de Job. Así que no debemos de vivir en temor. Ya es tiempo de pararle un alto al temor. Si hay algo por lo que José sufre o lucha mucho, es por el temor y por el miedo. Porque ya es tiempo de que nos paremos a darle un alto al temor. Porque la palabra de Dios nos dice que no nos dio un espíritu de temor ni de timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para vencer ese espíritu de temor. Y ahora vamos a ver o vamos a hablar del otro enemigo que no quiere que tú y yo logremos los propósitos de Dios en nuestras vidas, ni que vayamos avanzando a agarrar las promesas que Dios tiene para nosotros, y lo más precioso también, que son promesas para nuestras generaciones también. Y es un enemigo que es la confusión. El temor siempre va acompañado con la confusión. La confusión va a querer atacar nuestra confianza con Dios. Si bien es cierto, es normal pasar por etapas o situaciones de confusión en la vida, no debemos dejar de confiar en Dios. Eso es lo más importante. No debemos de dejar de confiar en Dios, de sus promesas que Dios nos ha dado, aun cuando nosotros estamos confundidos. Va a llegar confusión en nuestra vida. Está bien, va a llegar temor en nuestra vida, pero no debemos de quedarnos ahí. No apunte el texto otra vez. Otro texto así que dice: en vez de su vergüenza, dice, mi pueblo recibirá doble porción, dice. En vez de deshonra, se regocijará, dice, en su herencia. Y así, dice, en su tierra recibirá una doble herencia.
Su alegría será eterna. Otra versión dice, tendrán por perpetuo gozo. Ahora, no estamos diseñados para vivir en confusión. Dios no nos diseñó ni a Daniela, ni a José, ni a cada uno de nosotros para vivir en temor. No nos diseñó para vivir en confusión, no, sino para confiar en Dios, para darnos una doble bendición, dice una doble herencia. Para nuestras familias, pues vamos a poseer una doble herencia y viviremos en perpetuo gozo. Y el gozo viene de Dios. ¿Qué te quita el gozo? El temor. ¿Qué te quita el gozo? La confusión. ¿Qué te quita el gozo? El miedo. ¿Qué te quita el gozo? El pecado. ¿Qué te quita el gozo? La crisis. ¿Qué te quita el gozo? Las circunstancias, los problemas. Isaías 61:7. Isaías 61, gracias, amiga. Ahora, la confusión quiere quitarte el gozo. Por tu vida quiere quitarte el gozo de Dios, pero no lo vamos a permitir. Vamos a entender cuáles son las causas de la confusión. Ahora, hace algunos momentos le quitamos la fuerza al temor, ¿cierto? Cuando entendimos que es normal tenerlo, es normal sentirlo. Pero dijimos lo que no es normal y correcto, es actuar o dejar de actuar en base de temor. Lo mismo con la confusión. La confusión puede ser normal y es normal. La confusión va a querer tratar de atacar tu fe y tu confianza en Dios. Es lo que va a querer hacer la confusión. Hay muchos psicólogos afirman y dicen que la confusión es el primer paso para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque en la confusión comenzarás a pensar, comenzarás a razonar y comenzarás a reflexionar. Por eso dice que afirma que la confusión es el primer paso para que nosotros podamos aprender. ¿Tiene sentido? Cuando estás confundido, ¿qué haces? Te pones a pensar. Cuando estás confundido, ¿qué haces? Te pones a reaccionar, ¿no? Razonar. Cuando estás confundido, reflexionas. Eso nos ayuda en un aprendizaje. Ahora, en la Biblia hay muchos personajes que por un momento sintieron mucha confusión, pero hicieron que su confianza prevaleciera en Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer un día. ¿Tienes temor? Está bien. ¿Tienes confianza? Está bien. Lo que no está bien es quedarnos ahí. Vamos a ver algunas situaciones de lo que puede causar la confusión. Que es como que es agonía. ¿Quién tiene ustedes con agonía? ¿Cómo qué? Que ya se está muriendo. Como que ya se está muriendo, como sufrimiento, ¿cierto? Como dolor. Como poco a poco. Poco a poco, hay una angustia. Es lo que trae la confusión. La confusión trae agonía. La confusión trae sufrimiento. La confusión trae angustia. La confusión trae aflicción. La confusión trae tormento a la ansiedad y a las circunstancias. Eso es lo que trae la confusión. Y lo mismo le pasó a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, este hombre empezó a sentir confusión por todo lo que estaba viviendo. Acerca aún empezó a dudar aún en Jesús, quién era realmente Jesús. Y lo mismo nos pasa a cada uno de nosotros. Cuando llega la confusión, llegamos a dudar quién es Jesús para nosotros, quién es Dios para nosotros. Si le pasó a Juan el Bautista, que era primo de Jesús, que no nos puede pasar a nosotros. Ahora en Mateo 11, versículo de 2 al 6, fíjate lo que dice el texto. Dice, y al oír, dice Juan, ¿qué hizo? Al oír. O sea, ¿cómo viene la confusión? Al oír. ¿Cómo viene el temor? Al oír. ¿Cómo viene la fe? Por el oír también. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 discípulos para preguntarle. Fíjate la pregunta que le hace a Juan el Bautista. Y me llamó mucho la atención esto. ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro?
Respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan, dice, las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado, dice, es aquel que no haya tropezado en mí. Ahora podemos entender que en tiempos de agonía o en tiempos de peligros siempre va a llegar la confusión. Ahora, Juan el Bautista sintió a Jesús desde el vientre de su madre Elizabeth. Juan el Bautista era primo de Jesús. Juan el Bautista anunció que Jesús venía. Juan el Bautista bautizó a Jesús. Juan el Bautista vio descender el Espíritu Santo en forma de una paloma. En Lucas 3, versículo 21 y 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando al cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, por si fuera poco, Juan el Bautista oyó la voz del Padre desde los cielos y escuchó decir que él era su Hijo amado. Pero la incertidumbre, la agonía o el peligro que estaba viviendo Juan el Bautista, porque estaba en la cárcel, lo hizo entrar en confusión, lo hizo entrar en temor. Pero Jesús le manda a decir todas las maravillas que el Padre estaba haciendo con él. ¿Para qué? Para que Juan pudiera recobrar una vez el ánimo. Y para ellos le encanta la promesa que le hace: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Y yo le agregaría algo más que dijera: y en sus momentos de confusión. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí en sus momentos de confusión. Ahora, tal vez tú en tu presente puedes estar en confusión. ¿Cuántos pueden creer que tu presente hoy en día te puede traer confusión? Gedeón es un ejemplo de eso. Pero vamos a mirar cómo Gedeón vive un momento de confusión. Y esa era la situación de Israel con Gedeón. En Jueces 6, versículo del 2 al 4, dice así: y la mano de Medián, dice, prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y en las cavernas y en lugares fortificados. Versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel, dice, había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruyeron los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban de comer en Israel ni las abejas, ni los bueyes, ni los asnos. Ahora, ellos estaban viviendo en una gran situación terrible, todo el pueblo de ahí. Pero fíjate lo que me encanta, cómo Dios le habla a Gedeón. Jueces sigue diciendo en el versículo 11: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, de clan de Abiser. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lugar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Versículo 13. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está conmigo, ¿cómo nos sucede todo esto? ¿Cuánto le hemos dicho a Dios muchas veces así? Señor, tú dices que estás conmigo, pero fíjate lo que estoy pasando. Señor, fíjate, tú dices que siempre has estado conmigo, pero fíjate que fui abandonado, que fui abusado, que fui rechazado, que me fueron infiel, que fui abusado, y tú dices que estás conmigo. Lo sigue diciendo el versículo: ¿dónde están? Dice,
todas las maravillas que nos contaron nuestros padres cuando decían el Señor nos sacó de Egipto. La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Y muchas veces nos sentimos como Gedeón. Yo me he sentido muchas veces como Gedeón. Desamparado, que no hay nadie a mi alrededor. Ahora, Gedeón tenía muchas razones para estar confundido y desconfiar de Dios. Ahora, si el pueblo de Israel vivía en cuevas, era presa fácil para los ataques constantes de los madianitas. Ahora, Gedeón tenía razones para estar confundido, pero Dios tenía razones para quitarle la confusión a Gedeón. Y Dios tiene muchísimas razones para quitarnos la confusión a cada uno de nosotros. En Jueces 6 sigue diciendo, versículo del 14 al 18, dice: el Señor, dice, lo encaró y le dijo: ve, dice, con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero el Señor objetó Gedeón: ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de los Manases, y yo soy el más insignificante en mi familia. ¿Cuándo nos hemos sentido así como Gedeón? Cuando Dios nos ha dado una promesa: yo te voy a usar a ti para que Dios restaure tu familia, para que lleguen a los pies del evangelio. Yo te voy a usar para sanarlos, para restaurarlos. Y nos sentimos como Gedeón: Señor, yo soy el más insignificante en mi familia, soy el menos preparado. Señor, no le importa qué tan preparado tú estés. Lo que a Dios le importa es un corazón que esté dispuesto a obedecerle. Luego fíjate lo que sigue diciendo. El Señor respondió, dice: tú, dice, derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Dice: si me he ganado tu favor, dame, Señor, una señal que en realidad eres tú quien habla conmigo. Respondió Gedeón. Versículo 18: te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Ahora Dios le da una promesa a Gedeón, y nos da la promesa a cada uno de nosotros, y le dice: tú vendrás a los madianitas porque yo estaré contigo. Y a Gedeón se le quita la confusión y hace una declaración en confianza. Te ruego, le dice, que no te vayas hasta que yo traiga mi ofrenda. Y eso te dice hoy Dios en este día. Tú vencerás las circunstancias que estás viviendo porque yo estoy contigo. Tú vencerás ese temor que estás viviendo porque yo estoy contigo. Tú vencerás esa confusión que estás viviendo porque yo estoy contigo. Declaración en confianza en la situación difícil que estés viviendo, y pon tu confianza en Dios. Ahora, cuando las cosas van bien y de repente se descomponen, o cuando vas en subida y de repente te ves en la bajada de tu vida. Hemos estado arriba y muchas veces nos sentimos de bajada, ¿cierto? Como que estamos abajo. Y lo mismo le pasó a David. David pasó la misma circunstancia. En 1 Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 2, dice así: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Fíjate quién vino a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. Lo que menos quería David lo que más necesitaba David en ese tiempo era un ejército de valientes. ¿Por qué? Porque Saúl lo estaba persiguiendo. Saúl lo quería matar, Saúl lo quería destruir. El país se esconde en la cueva de Adulam. Ahora, cuando uno está en conflicto, necesita ayuda, necesita hombres valientes, mujeres valientes que lo animen, ¿cierto? Sí. A David lo fueron a buscar, fíjate quién. ¿A quién se le unió a David? Los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho de jefes de ellos. Y tuvo consigo 400 hombres. David se le juntaron afligidos, endeudados,
amargados 400 hombres. Ahora, David había sido ungido por rey de Israel desde que era un joven, ¿cierto? ¿Por qué? Porque venció a Goliat, recibió honores de Saúl y de todo el pueblo de Israel por la valentía que él había tenido. Pero de repente comienza su bajada de David, como en las ferias, hace subida y de bajada, ¿cierto? Y así le pasó a David. ¿Por qué? Porque Saúl lo empezó a perseguir para matarlo. David tuvo problemas matrimoniales con su esposa Mical. Y al final termina huyendo David como un bandido, siendo rey. Huye como un bandido. En el mismo territorio que Dios le había dado y que le había prometido que iba a ser rey. Y se refugiaba, dice que en cuevas, para levantar un ejército para pelear contra Saúl. Y Dios le dio puros afligidos, endeudados y amargados. Pero David confió en medio de su bajada que él estaba viviendo. David confió y su confusión y terminó que siendo el rey de Israel como Dios lo había prometido. Esa circunstancia no lo hizo cambiar a David. Al contrario, David sabía que Dios estaba con él. David sabía y confiaba en las promesas que Dios le había dado. Y podemos mirar la historia de David. David termina siendo el rey de Israel. Aún cuando vivió por temor, cuando vivió confundido tal vez David, donde tenía hombres endeudados, hombres amargados, David hizo el llamado que él tenía, que Dios tenía de parte de él, porque David le creyó a Dios. En Filipenses 1, versículo 6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó también la buena obra en ustedes, dice el apóstol Pablo, la irá perfeccionando hasta el día que Cristo Jesús venga. Amén. Y yo lo creo con todo mi corazón. Amén. Lo que Dios ha empezado con cada uno de nosotros, Dios la va a terminar la obra. Y Dios está dispuesto. El más dispuesto en terminarla es Dios. Y Dios lo va a hacer. Ahora, hasta Jesús, el mismo Jesús, se sintió confundido en un momento de su vida. Hermano José, ¿de qué me habla? Mateo 27, versículo 45 al 46. Dice: y desde la hora sexta, dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sintió desamparado del Padre. Ahora, ¿cómo no se iba a sentir confundido Jesús? Si siendo un hombre justo, tuvo que morir entre dos ladrones. ¿Cómo no se iba a sentir, si siendo alguien que cubría al enfermo y al necesitado, Jesús estaba muriendo desnudo? Siendo un hombre que llevó bendición a muchos y hoy moría en una cruz. Pero Jesús sabía con gran certeza, y Jesús sabía realmente quién era su Padre. Amén. Luego sigue diciendo Lucas 23:46. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora, Jesús hizo el propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús tenía puesta la mirada del Padre. Tú y yo vamos a hacer los propósitos aquí en la tierra, siempre y cuando tengamos la mirada en el Padre. Y con esto termino. Ahora, Jesús es nuestro refugio. Él es nuestro escudo. Y Él quiere que todo nos vaya bien. En Salmos 46:1-3, y con esto termino, dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre, dice. No algún día, no a veces, no cuando se le antoja, no cuando se acuerda de mí, no cuando le hablan de mí. Dice: siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. ¿Cuánto estamos pasando por dificultad hoy en día? Oh, bueno, te tengo una buena noticia. Dios está dispuesto a ayudarte. Dice: siempre está dispuesto a ayudarte en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos
Cuando vengan los terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Pero nosotros no estaremos temerosos. Señor, te damos gracias. Vamos a orar en este día. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque nos recuerdas una vez más que es normal sentir temor, que es normal sentir confusión. Lo que no es normal, que permitamos que eso, Señor, tome control de nosotros. Hoy en día hemos reconocido, Señor, que en este momento tal vez estamos llenos de temor, llenos de angustia, llenos de miedo, llenos de agonía, llenos de sufrimiento, llenos de angustia. Estamos en un momento de aflicción, tal vez en un momento de tormento, Señor, o de ansiedad. Y sabemos que todo eso trae confusión. Pero hoy en día, Señor, te pedimos en esta tarde que nos ayudes a salir de ahí. Como tu palabra dice, Señor, que tú estás dispuesto a ayudarnos en todo tiempo cuando nosotros necesitamos ayuda. Y hoy, Señor, clamamos por tu ayuda. Te pedimos que nos ayudes el día de hoy, Señor. Ayúdanos a salir de esa circunstancia que estamos viviendo. Para ayudarnos en nuestras finanzas. Si hay alguien que esté sufriendo por finanzas, ayuda a que sus finanzas se restauren, Señor. Si hay alguien que está viviendo en un momento matrimonial, Señor, en un conflicto matrimonial, Señor, en una separación, yo te pido que tú los ayudes en este momento. Padre, yo te pido, Señor, que obres en el corazón de cada uno de nosotros. Deposita de tu paz, deposita de tu gozo, Señor, en este momento. Te damos las gracias por este domingo.